Sí, la profe, estamos bien. Están estudiando como estudiantes. Y así pasa que se juntan los parciales, qué sé yo. Es la vida del estudiante, ¿no? Bueno, tenemos hasta las 4 menos 2 minutos porque 4 en punto me tengo que conectar en un Meet para tomar examen. Así que, Sí. ¿cómo han preparado la materia? Las 2 unidades. Eh, yo, profe, en mi caso, empecé viendo el temario justamente que nos pasó y tratando de resolver y como tratar de explicar cada punto del temario. Ujú. Y Como obviamente viendo las proceso, preguntas prácticas. claro. El temario, así como procesos, ¿no? Vieron Exacto. Sí, que en las instancias parciales siempre se toma relacionar, comparar, ¿no? sí, Como los grandes procesos, ¿no? sí. Eh, qué sé yo, tienen, a ver, por decirles, no sé, pónganle el peronismo, la industrialización peronista, que tengan bien claras las etapas, ¿sí? La primera etapa era bastante distinta a la segunda etapa, que está ligada a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Me van siguiendo? El peronismo seguro que es un tema que se Sí, profe. pregunta, porque como ustedes sabrán y hemos visto, la importancia que tiene la industrialización peronista, tanto como la industrialización desarrollista, ¿sí? Tengan en claro esos procesos. Si vamos al caso de Argentina, por ejemplo, a ver, si empezamos desde el principio, ¿no? Hemos visto la crisis mundial de 1929, el crack del 29. Bueno, fíjense que hemos analizado en uno de los prácticos cuáles fueron las causas, que eso sí hay que saber, por supuesto, porque luego eso y las consecuencias de esa crisis traen aparejada la Gran Depresión de los años 30 en el mundo, en Estados Unidos y en el mundo. Entonces hay que saber bien cuáles son las causas, qué es lo que causó el crack del 29, cómo, cómo se manifestó la Gran Depresión y sobre todo apuntando a cómo se salió de esa crisis, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Acuérdense de Roosevelt, el programa del New Deal, en qué consistió ese programa. Eh, La teoría, luego, la teoría keynesiana también, profe. claro, luego, en los años 30, por supuesto que está ligada a la política, a la doctrina de Keynes, porque todos los países, toma Estados Unidos ese programa, elabora ese programa New Deal en 2 etapas, ¿se acuerdan? Y de qué manera los países van a responder o van a tomar medidas para afrontar esa crisis. Puntualmente la Argentina. ¿Qué medidas toma Argentina? Entonces relacionen eso, ¿no? ¿Qué causó la crisis? ¿Cuáles fueron esas causas? Si fue sobreproducción, sobreinversión. ¿Se acuerdan del Rapoport y Brenta, que fue uno de los prácticos que vimos este, para ese tema? ¿Ustedes sienten el barullo acá o no? No, profe, no. Ah, buenísimo, porque mi escritorio da a la calle, a la avenida y por ahí pasan los autos. Bueno, siguiendo con la temática, fíjense bien eso, cuáles son las respuestas frente a la crisis, ¿sí? Fundamentalmente Argentina, cómo responde esa crisis, su sector externo, bueno, eh, eso por un lado, por ejemplo.
como procesos, ¿no es cierto? Después pueden tomar de los años 30 las medidas, cómo respondió Argentina fundamentalmente a las medidas que adoptó frente a la crisis, a la Gran Depresión. Estados Unidos, ya saben, el New Deal, el programa, bla, bla, bla. Después tienen ya el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en ese contexto, y recuerden que la crisis, el crack del 29, si bien es cierto, tiene causas estrictamente económicas, financieras, lo que produce, digamos, como en ese contexto, es una crisis también de legitimidad política, ¿no? Que en la Argentina se ve materializada en el primer golpe de Estado, ¿sí? Porque ahí, digamos, los ciudadanos comienzan digamos, a descreer, hay una pérdida de credibilidad en los gobiernos democráticos, y eso pasa en el mundo, con el surgimiento de los totalitarismos, el fascismo, el nazismo, ¿sí? En ese periodo de entreguerras. Eso como dándoles un panorama general, pero apunten bien a la cuestión económico-financiera. Después hemos visto el contexto ya de la Segunda Guerra Mundial, hemos analizado fundamentalmente las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, ¿sí? ¿Qué pasó con la posguerra y las conferencias que se van y los acuerdos que se van a firmar? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles fueron? Bretton Woods. Bien, es muy importante eso, los acuerdos de Bretton Woods. Y las instituciones que van a surgir en El función FMI. del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Plan Marshall, que no es un acuerdo, sino que es un plan de recuperación, ¿no? De las economías de la Europa occidental. Recuerden que el tema de Rusia y Europa del Este no entra, pero bueno, digamos así como se firmaron pactos y acuerdos entre países de Occidente, así también los países del Este y Rusia firmaron los suyos. Pero bueno, eso no se toma, ¿no? Y recuerden que al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando surgen estos acuerdos, el acuerdo de Bretton Woods, en qué consistía y estos organismos de crédito internacional que surgen, son muy importantes, y también lo del Plan Marshall. Y el Plan Marshall iba acompañado de la doctrina Truman. Recuerden que recibían los préstamos estadounidenses para la recuperación, pero iban acompañados de esta doctrina en el sentido de que estos créditos eran recibidos por aquellos países que les daban la seguridad de defender los principios democráticos occidentales, el sistema capitalista, como para frenar el avance del comunismo, ¿no? Y en ese marco, ¿no?, de la posguerra, ahí surge la Guerra Fría, entre estos dos bloques de poder, Rusia, que lidera el bloque oriental, bajo los principios del sistema socialista, comunista, que prima lo colectivo sobre lo individual, y está el otro bloque que lidera Estados Unidos, el sistema capitalista, con los principios liberales, democráticos, que priman las libertades individuales, ¿no? Y esa Guerra Fría termina en 1991, ¿sí? En 1989 cae el muro de Berlín, que es el símbolo de la división del mundo bipolar, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, en esa coyuntura,
para Argentina, eso a nivel mundial, ¿no? Y recuerden bien todas las consecuencias y cómo está organizada la economía, que es una economía a partir de 1945 hasta los años de 1973, con la crisis energética, que es la crisis del petróleo en 1973 y el otro coletazo de 1979, hasta allí, hasta 1973, entre 1945 y 1973, recuerden que es la edad dorada del sistema capitalista, del crecimiento económico de los países, por eso se llama edad dorada del capitalismo, y la consolidación de los estados de bienestar en el mundo, ¿no? Entonces recuerden bien esos grandes procesos y cómo viven los países este crecimiento económico. En ese contexto, entre 1945 y los años de 1973, ahí tenemos para Argentina como la coyuntura del 45, de acuerdo a lo que hemos estudiado, hemos visto, Antunes y Gershunov, o bueno, al revés, Gershunov y Antunes, como quieran, sostienen que el 45 es un año de rupturas trascendentales, ¿no? Porque termina la Primera Guerra Mundial y ahí va a surgir el peronismo y cómo va a surgir y se construye el peronismo a partir de la figura de Perón como secretario de Trabajo y Previsión bajo el gobierno de Farrell, y ahí empieza, digamos, a tener un vínculo directo con el movimiento obrero. Se comienza a legislar sobre los derechos del trabajador, que si bien antes se hicieron, digamos, pero no se habían materializado. Y esto le da mucho poder a Perón, entonces luego asume la primera presidencia en 1946 y de ahí hasta 1955, ahí ustedes tienen que ubicar a ese proceso como el de la industrialización sustitutiva bajo el modelo peronista, ¿no? Y recuerden bien a qué apuntaba la primera etapa, que era el primer plan quinquenal, la segunda etapa, el segundo plan quinquenal, que coincide con sus dos gobiernos, ¿se acuerdan? Pero que en el primer plan quinquenal tiene características fundamentales, ¿se acuerdan? Sobraban divisas y faltaban bienes, está vinculado a la macroeconomía, sobre una política mercado internista, y esa política mercado internista tenía que ver con el consumo y los salarios nominales, cómo iban aumentando hasta que cuando asumió Perón verdaderamente se ve un aumento del salario real, que es una industrialización liviana, ¿sí? En el primer, digamos, dentro de este primer plan, y que en 1949 ese gran crecimiento y, como dicen los autores, ese gran terremoto social, porque hay un verdadero crecimiento del Producto Bruto Interno, de los salarios reales, del consumo, ¿sí? Ese terremoto social se ve porque este proceso de industrialización lo que lleva es al consumo masivo, sobre todo de productos electrodomésticos que hacen al confort de nuevos sujetos sociales como son la clase trabajadora y también los sectores medios, ¿no? Urbanos. Y que el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, por supuesto, fue una de las herramientas que logró, ¿no es cierto?, digamos, controlar el comercio exterior. Recuerden que el financiamiento hacia la industria fue así y fue posible porque habían créditos baratos, porque se nacionaliza el Banco Central, y a partir del Banco Central, que estaba formado por un directorio conformado por diferentes asociaciones, ¿no? Diferentes
representantes, perdón, de diferentes asociaciones como la Caja Nacional de Ahorro, como el Banco de Crédito Industrial, bueno, etcétera. En definitiva, el Banco Central fue el encargado de otorgar créditos muy baratos a las industrias sin ningún tipo de selectividad, ¿no? Y que ahí, digamos, las que tuvieron un beneficio importante fueron las pequeñas y medianas, todas las industrias, pero también las pequeñas y medianas industrias, que eso se ve claramente en la segunda etapa. Y el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio fue otra de las herramientas, mecanismos que controlaron, digamos, la economía, también las juntas reguladoras, ¿no? Y que el IAPI, acuérdense que compraba a los productores directamente, se encargaba de comprar a los productores de materias primas, sobre todo cereales, para su venta al exterior, y digamos, el ingreso de esas divisas por las exportaciones manejadas por el IAPI iban directamente a financiar la industria, ¿sí? Y también hacia otras distribución, digamos, ¿no? Distribuía fue mucho más equitativa la distribución, de ahí que la política redistributiva en el peronismo es muy notoria, ¿no? Que, digamos, fue una sociedad mucho más igualitaria, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y que no se olviden que eso es muy importante, ver el papel del IAPI en el primer plan quinquenal y el papel del IAPI en el segundo plan quinquenal, que ahí ya cambia, ahí tenemos el cambio de rumbo. ¿Por qué? Porque en 1949, ¿qué es lo que sucede? Hay una crisis, digamos, la coyuntura internacional ya cambia, ya no es tan favorable. ¿Por qué? Porque los países ya se habían recuperado en esos años, entonces se cierran en sí mismos y hay una caída de nuestras exportaciones y en los precios de nuestras exportaciones a nivel internacional. Y a nivel interno ocurre una sequía gravísima, que bueno, produce focos de incendios, falta de agua, se muere el ganado, y eso se suma, digamos, son dos factores, el externo y el interno, que convergen para dar lugar a una crisis, ¿no? Y sobre todo en el sector externo. Y ¿cómo se sale de esa crisis? Ahí hay un plan de estabilización, en primer lugar, que Perón no lo va a lanzar. 49 es un año importante también, ¿no? Porque Perón no lo va a lanzar, ya que primero se va a reformar la Constitución Nacional, incluyendo los derechos del trabajador, incluyendo otro artículo importante que fue el de que los recursos naturales y sobre todo las fuentes de energía pasaban a ser del Estado, ¿no? Y entonces, el otro artículo era la reelección presidencial y, bueno, la inclusión, por supuesto, del voto femenino, que 2 años antes, en 1947, se sanciona el voto femenino por toda la movida y el protagonismo que tuvo Eva Duarte. Y es importante eso, porque si no, ¿cómo fue reelecto nuevamente Perón? Entonces, cuando fue reelecto en 1951, que fueron las elecciones, las asumió en el 52, ahí, en su segundo gobierno, ahí lanza este plan de estabilización, que, acuérdense, como la economía estaba, digamos, ligada a esta cuestión de la macroeconomía, y una de los postulados de Keynes tenía que ver que el déficit digamos, había un déficit fiscal, porque, bueno, por supuesto que con todo el aumento del gasto público se pudo controlar la inflación, porque la inflación fue moderada y controlada porque el Estado cumple otro rol ya desde 1930, un rol interventor en la economía, controla, regula,
Aparte hubo todo un proceso de nacionalización de las empresas y el Estado se convirtió en un Estado empresario. Las empresas, sobre todo ligadas a los servicios públicos y servicios públicos, y entre ellos tanto del transporte como de la energía, ¿no? Entonces pasan a ser manejados por el Estado. Y un caso importante, digamos, para destacar es el de la nacionalización del ferrocarril. Acuérdense que era como Perón decía, todo lo que era el sistema nervioso de la economía pasaba a ser manejado por el Estado. Y el caso del ferrocarril fue muy paradigmático porque estaba vinculado a esa Argentina pastoril, y ahí se rompe con ese vínculo, pero ahí hay un problema que lo tienen que explicar en torno al bloqueo de las libras esterlinas que tenía Inglaterra, y nosotros no podíamos cobrarnos los excedentes de nuestras exportaciones, las divisas estaban bloqueadas. Entonces ahí para solucionar habían dos pactos, ¿sí? Edi Miranda, el primero, que no se resolvió, yo lo digo rápidamente, si no, no terminamos más. Y el segundo, el Pacto Andes, que ahí, bueno, finalmente la Argentina pide con el mismo préstamo de inglés, se tiene que resolver el tema de la compra de los ferrocarriles ingleses. Bueno, eso ya lo van a ver. Revisen bien las diapositivas de los PowerPoint junto a los textos, obviamente, obligatorios que tienen para estudiar, pero para eso son los PowerPoint, ¿no? Que son una guía orientativa y la lectura de los textos obligatorios. Entonces, el plan de estabilización, ¿en qué consistía? En parar la inflación, frenar, congelando los salarios y los precios, y el salario ahora iba a estar sometido a la productividad. O sea, también tenía que ver con esta cuestión de qué papel jugaban los empresarios, los industriales. Y dio sus resultados positivos dentro de lo que fue ya el segundo plan quinquenal. Finalmente dio sus resultados, pero claro, ya no era ese crecimiento que hubo en la primera etapa. Y ahora el YAPI, esto del cambio de rumbo, es que hay que ahora, en estas circunstancias, había que cambiar el rumbo apuntando hacia el campo, sosteniéndolo a través de la tecnificación. Se tecnifica el campo, ahí está ligado ya a esta segunda etapa, la industrialización más bien pesada, metalmecánica, siderúrgica, que ya estaba, digamos, presente, pero se pone, digamos, mucho énfasis en la industria pesada, que esas son las dos grandes diferencias, ¿no? Entre la primera y segunda etapa, ¿no? Primer plan quinquenal y segundo. Y entonces apuntar hacia eso, ¿no? Entonces el campo debía ser sostenido ahora, y bueno, esto de una de las banderas del peronismo, que era defender la independencia económica. Acuérdense, justicia social, soberanía política, independencia económica, y no la puede sostener porque termina pidiéndole créditos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una crisis en la balanza de pagos, ¿no? Que esa es, digamos, una de las, también los marcó la profe en los teóricos. Entonces hay como digamos, una continuidad de ese problema crónico que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay ese cambio de rumbo, tiene que ver con ya el YAPI, lo que va a hacer para sostener el campo, ¿sí? Es comprarles a los productores rurales sus cosechas a un precio mucho más alto, ¿sí? Para venderlos internacionalmente en el mercado externo, ¿no? Y esa era una forma de colaborar con esta dura coyuntura que les tocó con la sequía, que duró hasta 1952, que es, digamos, la fecha en la que se lanza este plan de estabilización, y hay este giro, cambio de rumbo dentro de lo que es entre 1949 y 1952,
esa coyuntura. Y bueno, revisen bien eso, es apuntar, digamos, en la segunda etapa a la industrialización más bien pesada. Ahí surgen nuevas roles, digamos, dentro de lo que es fabricaciones militares, que está muy ligada a otras instituciones del Estado, más industrias que son, digamos, mixtas, ¿sí? Que tienen capitales privados, capitales estatales y que van a poder de alguna forma tener un crecimiento importante en torno a la fabricación de aeronaves, ¿no? La fábrica de aviones de Córdoba, después, por ejemplo, Kaiser, que era en industria norteamericana, eran de capitales norteamericanos y de capitales estatales. Va a ser muy importante dentro de lo que es la industria automotriz. Está ICA, está la FIA, bueno, por nombrar algunas. Y la producción de aviones es importante, el Pulqui 1, el Pulqui 2. Bueno, digamos, en síntesis, más la transformación que vive el Estado, ¿no? Durante el peronismo. Y esa transformación en torno al Estado que nacionaliza las empresas, maneja empresas, un Estado empresario, todo esto. Bueno, finalmente el peronismo termina con, al morirse Eva Perón, bueno, se muere una gran referente intermediaria entre los trabajadores y el líder del movimiento que fue Perón, y su gobierno, que ya venía adoptando medidas cada vez más autoritarias, ahora es mucho más, y bueno, de muchos enemigos se va a granjear que van a hacer una fuerte oposición, sobre todo la Iglesia, y, y que finalmente van a apoyar el golpe de Estado, por eso es cívico-militar, que ya eso lo expliqué en clase, de 1955, y bueno, ahí Perón se termina yendo exiliado a España y vive vuelve después de más de 17 años, casi 18, pero bueno, son 17, de 1973, ¿no? Entonces luego, ya de esa transición, que es la Revolución Libertadora, ya tienen de esa industrialización sustitutiva peronista, típicamente peronista, después ven la industrialización sustitutiva desarrollista. ¿Dónde pone el foco el desarrollismo? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles han sido las debilidades? Porque estamos viendo siempre desde este proceso de industrialización sustitutiva que se afianza con los años 30, 1900, a partir de 1930, vemos cómo cada etapa de gobierno le ha dado ciertos, digamos, o tiene, ¿no es cierto?, ciertas características que uno las puede identificar. El desarrollismo donde pone el foco, el stop and go, que ya hay una presencia ya a finales de la etapa peronista, esto de frenar y arrancar, ¿no? Frenar y arrancar, ese rasgo que tiene la industrialización, porque, bueno, una de las debilidades, si uno les pregunta, ¿cuál fue la debilidad de la industrialización peronista? Y bueno, estaba volcada al mercado interno, era una industrialización poco competitiva, porque ¿cuál era el objetivo? El autoabastecimiento, según los postulados peronistas, que eso no se logró, porque, y a la larga tampoco, ¿no? Porque la gran debilidad es que la Argentina no logró fabricar ni maquinarias ni insumos, o sea, dependía de los bienes de capital del extranjero para poder sostener su proceso de industrialización, ¿no? Entonces después viene la industrialización desarrollista, que estaba dentro del marco del crecimiento económico, de los postulados de la CEPAL para América Latina, de cómo podían lograr
afianzar sus procesos de industrialización, por supuesto con créditos foráneos también, y que aquí ya hay una buena presencia dentro de esta etapa de las multinacionales, recuerden, y que también tiene sus debilidades este modelo de industrialización. La crisis del 73, que ahí ya tenemos, cunden las ideas neoliberales, entonces tanto en el mundo como en Argentina, por supuesto que repercute, de qué forma estas ideas neoliberales absolutamente vinculadas a las recetas y al consenso de Washington, el pionero en aplicar las recetas las recetas neoliberales en América Latina fue Pinochet en Chile, con la dictadura de Pinochet, después Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, y bueno, el mejor alumno fue nuestro expresidente Carlos Saúl Menem en los años 90, o sea, 1989 a 1999, ¿no? El mejor alumno que aplicó ortodoxamente todos los postulados. Y ahí tienen que ver las diferentes etapas que vimos como un proceso de desindustrialización de la Argentina, ¿sí? Que empieza en 1976 con la dictadura la dictadura terrorista, ¿no? La imposición del terrorismo de Estado y la De economía. Videla, profe. Claro, bueno, no solo fue Videla, ¿no? Videla, después vino Viola, Galtieri y Viñones, que fueron los presidentes elegidos entre las juntas militares. Pero, claro, Videla fue la más larga porque duró hasta el 81. Lo mismo que el ministro, un poquito menos que el ministro, que eso es a lo que tienen que apuntar ustedes, es la economía de la dictadura en términos de las dos etapas, esas que señala Bellini o el mismo Schwarzer, entre 1976 y 1977, es una primera etapa de las políticas económicas que aplica Martínez de Oz, y luego de entre 1977 y 1981, esa segunda etapa y las consecuencias de la aplicación de esas políticas, ¿no? Que fueron el aumento de la deuda externa, todo lo que no querían, y sucedió: aumento de deuda externa, el déficit fiscal, la inflación, ¿no? Crisis en la balanza de pago. Y bueno, el gobierno de Alfonsín, el gobierno de... A ver, si uno les puede preguntar de ese, bueno, a ver, señale, por ejemplo, cuáles son los factores que convergieron en ese proceso de desindustrialización que está vinculado a las reformas estructurales también. ¿Por qué? Porque con el menemismo, sobre todo, ya vimos cómo durante la etapa alfonsinista, en realidad hubo una fuerte oposición para la aplicación de las políticas neoliberales, porque recuerden que en los 80 los países de Latinoamérica, y bueno, Argentina, es muy notoria la crisis de la deuda, la famosa crisis de la deuda externa, ¿no? O sea, no había forma de salir porque, digamos, frente a la abultada deuda externa, había otro problema que es la estanflación, ¿no? Ese estancamiento económico y altas tasas inflacionarias. Y frente a eso, como que la única alternativa era, digamos, tomar más préstamos, pero con condiciones. Esos préstamos iban con las condiciones de aplicar las reformas estructurales, es decir, aplicar las recetas neoliberales y los postulados del consenso de Washington. Entonces, recuerden que Alfonsín no puede, por esa fuerte oposición que tienen tanto en
en el Congreso como con el movimiento obrero, ¿no? El sindicalismo, que le pone freno, y que en realidad bajo el gobierno de Menem es donde ha podido aplicar esas políticas y qué tipo de políticas han sido y qué consecuencias sociales han tenido. Y eso lo hemos analizado en ese último práctico. Y cómo ustedes pueden analizar, por ejemplo, esas transformaciones estructurales en términos de procesos de desindustrialización, porque acá a lo que dijimos en clase, una de las características generales, por decirlo así, fue que este periodo es una etapa muy, muy especulativa, y en realidad las inversiones venían al sistema financiero, no a plantas industriales, ¿no? Y ese proceso de desindustrialización ya se inicia con la política económica del ministro de la dictadura, Martínez de Oz. Se continúa y la estocada final, diríamos, la da el gobierno de Menem con sus distintos ministros, pero el más emblemático ha sido Domingo Cavallo, que aplicó la ley de convertibilidad y que, bueno, se logró esa flexibilización en todos los mercados, ¿no? Y se desreguló la economía. Y, y ahí tienen que ver también dónde ponen el foco en las reformas estructurales, por ejemplo, en el sector agropampeano, en las economías regionales, el sector industrial, ¿sí? Miren eso que hemos visto en el último práctico. Bueno, eso sería todo. Digamos, son mucho menos temas que en el primer parcial. Bueno, ¿sí, chicos? Hemos hecho un rally así de, de puntos, aspectos, de procesos que deben tener en cuenta. A ver, estoy mirando aquí, sí. Bueno, no sé si les pareció bien, no les pareció bien, qué dudas tienen. Profe, ¿cuántas preguntas son en parcial? Y generalmente son 4. ¿Viste que en el primer parcial también fueron 4? Sí, también pensé que iban a ser cuatro. Son 4 y que, bueno, generalmente lo que tratamos de hacer es esto que yo les he señalado acá en el repaso. Vemos el panorama mundial, ¿sí? ¿Y qué pasa con Argentina? En las distintas etapas, ¿sí? Si vos mirás la crisis del 29, ¿sí? Se origina en Estados Unidos, luego repercute a nivel mundial con la Gran Depresión, y estamos, digamos, pidiéndoles a ustedes que nos den explicaciones. ¿Por qué ocurrió esa crisis? ¿Qué factores convergieron ahí la reforma financiera? Perdón, la Reserva Federal de Estados Unidos tuvo que ver, su sistema financiero, la economía real, ¿sí? Y de ahí partimos con esos postulados que analizamos. Bueno, las causas tienen que estar vinculadas con la inversión, el consumo, ¿no es cierto? Y después mirar un poco a ver cómo fue la Gran Depresión. Tal vez, a ver, ¿cómo se manifestó esa Gran Depresión? Si vamos por los bancos, por ejemplo. ¿Cómo se manifestó esa Gran Depresión? Para que a ustedes les quede ese proceso, digamos, general, y que puedan dar cuenta de que lo han entendido. Y qué respuestas, porque para salir de esa Gran Depresión hubo una serie de medidas que tomaron los países. Fundamentalmente, el primero fue Estados Unidos, donde se originó con el programa New Deal. Y en la Argentina, esa sería la pregunta, ¿sí? ¿Cómo, qué respuesta tomó la Argentina frente a la crisis o a la Gran Depresión? ¿Sí?
por ejemplo, ¿qué me dirías vos? ¿Qué medidas adoptó como respuesta a la crisis, a la Gran Depresión? ¿Qué me dirías vos, Giselle, o cualquiera de ustedes? Yo entendí que empezaron a tomar medidas proteccionistas y también estaba el pacto Roca-Russman. Bien, Y, muy bien. ¿Qué y más? bueno, ¿Qué más? Muy bien, vas bien, vas bien. Sí, nunca se dejó de pagar la deuda externa, por ejemplo, ¿no? A pesar de la crisis, la escasez de divisas, los gobiernos de esa etapa debían cumplir con el pago de la deuda externa, cuando otros países saben ustedes perfectamente que no lo hicieron, que pidieron prórrogas, que no lograron, no pudieron. Bueno, vas bien, Giselle. Otros alumnos, ¿qué pueden decir? O no sé qué otra cosa les quedó. Bueno, esto que decían ustedes del keynesianismo, no se olviden, está para la época, ¿no? Es del periodo de los años 30 y cómo pesa muy fuerte la teoría keynesiana para la elaboración de los planes, el intervencionismo del Estado, el otro papel, es otro rol que cumple el Estado y que se va a ir consolidando, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Les quedan 10 minutitos. ¿Han podido leer todo? ¿Han podido repasar? Chicos, parece que no están, que ponen sus fotos, no sé, no me contestan. Profe, Sí. yo puedo hacer un paneo general de más o menos todos los temas y, y dentro de todo como que los comprendí. Uh-huh, Justamente la única duda que me había quedado era con el tema del estado de bienestar, uh-huh. que acá en las clases teóricas vimos que el estado de bienestar surge con esta, justamente con esta teoría de Keynes, pero yo tenía entendido que el estado de bienestar surge con Bismarck, von Bismarck, no Sí, con Keynes. sí, así es. Y acá justamente, por ejemplo, yo decía, bueno, Bueno, pero decinos, ¿de dónde es Otto von Bismarck? eh, de Europa, que no, de Gran Bretaña puede ser, No, Alemania. 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 Sí, Bien. ¿Y de qué periodo? ¿En qué siglo lo ubicás? en el siglo XIX, Bien. sí, en el siglo XIX, y acá justamente lo que yo estaba intentando hacer era, bueno, sí, para conceptualizar justamente esta política que es el estado de bienestar que comienza a partir de la crisis de 1930, yo diría que principalmente, si bien tiene ideas del estado de bienestar que surge con von Bismarck, justamente con este estado social, también hay un estado empresario que surge a partir de estas ideas de Keynes, Sí, con políticas anticíclicas, pero también con políticas sociales propias de este estado benefactor del siglo XIX. sí. Esa era una de mis grandes dudas, pero Es- Estás ya en la lo cierto porque, digamos, a ver, hay dos cosas certeras. Dijimos, y vuelvo a repetir, que después de la segunda, o sea, en la segunda posguerra, sí, 1945 hasta los años 70, de 1970, sí, pueden ser antes, puede ser, pero son los años 70 para nuestro país. Si vamos a Argentina, 1945 a 1976, tenemos un
en el mundo y en la Argentina se va a ir consolidando un estado de bienestar. Sí, Que vieron que en una de las clases la profesora les copió el cuadro con las características, los objetivos de los estados de bienestar sí, en una de las sí, diapositivas, sí, sí, pero claro, o sea, no estamos haciendo un análisis del origen de los estados de bienestar, ¿no? sí, Que está ahí en Alemania, en donde con Otto von Bismarck, ahí nace el estado de bienestar. Por ejemplo, si yo te digo, y empezamos que eso no le vamos a tomar, ¿dónde está el origen? No, pero que sí es un rasgo que caracteriza al mundo y a la Argentina, que son la consolidación de los estados de bienestar, que va acompañado con esta edad dorada del sistema capitalista, porque hablamos de un mundo en crecimiento, como nunca antes visto, digamos, porque ni siquiera después, ¿me entendés? sí, Es la etapa dorada del sistema capitalista. Y si vamos por decirte los populismos, uno lo ubica claro, sí, los populismos son así una respuesta rápida con el peronismo. Eh, y no, el origen de los populismos está también en el siglo XIX en Rusia y en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Me entendés? Entonces, si vamos a sí, hilar más fino, que eso no les vamos a tomar, por supuesto, bueno, pero ya que hablaste, está muy bien lo que dijiste, porque es así, el origen está allí. Nada más que no se pudo desarrollar porque, bueno, era otra la coyuntura, ¿sí? sí, Dentro de esta coyuntura internacional, digamos que, y en el marco de la Guerra Fría, hablamos de estados de bienestar, ¿no? Entre 1945 hasta los años 70, ¿m? De un estado de bienestar. Las ideas neoliberales por ejemplo, el neoliberalismo triunfó en los años 70, pero si vamos al origen del neoliberalismo, y está muchísimo antes, está en los años 48, por ejemplo, en la década del 40, con las ideas de Milton Friedman y von Hayek. sí, Hayek es el que escribió El camino a la servidumbre, y bueno, todas esas ideas no pudieron tener éxito en los años de la posguerra, porque era otra la coyuntura. Ahí se apuntaba a un capitalismo, a la intervención del Estado que ya estaba presente en los años 30, con las ideas keynesianas. Y Keynes apunta a eso, ¿no? Hacia la intervención del Estado como controlador, regulador de la economía, y podemos verlo materializado en instituciones, ¿no? Que van a controlar y regular la economía. Las juntas reguladoras de carne, de grano, de vid, etcétera, nacieron en los años 30 y quedaron porque todavía el peronismo las sostuvo a las juntas reguladoras. ¿Sí? Eso era porque justamente era para evitar una nueva crisis o el temor frente a una crisis de subconsumo sobreproducción que ocasionó el crack del 29. ¿Sí? ¿Fernando? sí, sí, de 10. Bueno, Otra consulta, profe, que le quiero hacer así rápida. Cuando sí. acaban el temario, nos habla de que sí entra, por ejemplo, la Guerra Fría. Y dentro de la Guerra Fría hay que distinguir dos etapas, justamente el estalinismo, desestalinización y luego con Gorbachev. No, Pero no, luego no, habla, no, 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 eso no aparece directamente, no va. no, No van ahí porque, las etapas de 10. claro, lo único que ustedes tienen que tener en claro de la Guerra Fría era esta cuestión del mundo bipolar, de la división en los dos bloques, pero ya no entramos a ver lo que es la Unión Soviética, el estalinismo De está 10, marcado inclusive ahí que no va. de 10, de 10. Por ejemplo, la Revolución China es otro ejemplo, eso sí va. Uno le puede preguntar por ahí algo de la Revolución China, ¿me entendés? Sí, Dentro de la
del contexto de la Guerra Fría, que si bien es cuestión bastante autónoma, ese proceso revolucionario, pero no le vamos a preguntar nada de la Unión Soviética, digamos, de los procesos al interior de Rusia o de la Unión Soviética, no preguntamos nada de eso. De 10, profe. Ni las Gracias. reformas, ni la caída digamos, a ver, ni las reformas de Gorbachev, ni la Glasnost, ni la Perestroika, porque Perfecto. se suponía que eso ustedes lo tenían ya evaluado con las charlas, el ciclo de charlas Sí. y el trabajo práctico 6, ¿no? Entonces, es como muy general, ustedes tienen que saber ese proceso, porque claro, obviamente, no se les toma los procesos de Rusia y de la Unión Soviética, o sea, no se les toma desde la Revolución Rusa, ni la conformación de la URSS, pero sí, bueno, que sepan que la Guerra Fría qué era la Guerra Fría, en qué consistió, qué características tuvo, en general, esos dos bloques, cómo no hubo un enfrentamiento entre esos dos bloques, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no hubo un enfrentamiento directo, sino que más bien era una carrera armamentística, una carrera nuclear, una carrera espacial, y las tensiones para que un bloque, las tensiones que eso generó en el mundo, porque el mundo temía de que haya una tercera guerra y que esa tercera guerra sea nuclear, porque las tensiones siempre estuvieron presentes, ¿no? Sí. Que se Sí. conocen como efectos colaterales de la Guerra Fría, pero eso es como muy general, digamos, no vamos a entrar a los detalles de los procesos de la Unión Soviética, ¿no? De 10, profe. Gracias. Bueno, queridos chicos, nos vamos despidiendo. ¿Les pareció bien el pequeño abuelo de pájaro repaso? No sé si les vino bien. Sí, profe, de 10. De Si han 10. estudiado, digamos, esto fue un pequeño repaso y digamos, ¿cómo se llama? Consultar, bueno, miren, eh, digamos, la consulta era para que ustedes también hagan preguntas, pero bueno, acá han habido solamente 2 consultas. Seguramente les falta un poco de repaso, pero bueno, eso, lo que yo les he señalado como procesos, digamos, y miren bien, ¿no? A nivel mundial, la segunda posguerra sobre todo, es un tema importante, y lo de Argentina, porque prácticamente hay toda una unidad que es Argentina, ¿sí? Desde 1929 hasta 2001 inclusive, ¿no? Sí. Bueno, entonces repasen muy bien esos procesos, hagan hincapié en los procesos de Argentina, miren el mundo y qué pasaba en Argentina, el mundo, Argentina, y esos 2 hitos que son fundamentales, la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y en el mundo, vean bien la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, los convenios, la firma de convenios y cómo se manejaba la economía, la emergencia de estas instituciones financieras a nivel mundial y el papel que tuvieron, el plan Marshall, como dije, bueno, esos procesos que marcan, ¿no? La economía mundial de posguerra, que va a ser de crecimiento, y un crecimiento económico importante, con sus características, la consolidación de los estados de bienestar hasta la década del 70, ¿no? Fíjense bien las causas de las crisis del 73. Cuando hablamos de crisis del 73, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿No? La crisis petrolera del 73 y la del 71, que es la crisis del dólar, eso también me olvidé. Que son hitos que marcan procesos. ¿Se entiende? Hasta el 73 tenemos un ciclo de años de crecimiento, etapa dorada del capitalismo, etapa de bienestar. ¿Qué pasa en el 71? Crisis del dólar, 73 crisis del petróleo, ¿qué es lo que causó eso? Y las consecuencias, es decir, ¿qué pasó con el mundo y la Argentina
después de esas crisis. Ahí ya cunden las ideas neoliberales. Entonces hay un ataque a los estados de bienestar, al sindicalismo y al papel del sindicalismo, y ahí viene la transformación de lo que se llama, digamos, la aplicación de las reformas estructurales, reducir el papel del Estado, un Estado mínimo, que eso en definitiva en la Argentina dijimos que no se había logrado, que en realidad, obvio, las privatizaciones y toda la política que aplicó Menem como mejor alumno de los postulados del Consenso Washington y del FMI, obviamente que sí se logró reducir el papel interventor del Estado, pero que no se terminó, porque el Estado tuvo que salir por ejemplo, a financiar al desempleo, a los jubilados, sobre todo porque eran, digamos, los resultados de las políticas, los resultados sociales fueron bastante crudos, duros para los sectores de trabajadores y sobre todo de los jubilados. Entonces, bueno, eso me olvidé, ¿ves? Por ejemplo, eso marca un hito la crisis del 73. ¿Mm? Y bueno, en el 2001, cuando estalla todo y no resiste más el modelo neoliberal. Y sin embargo, dijimos como cierre que el neoliberalismo, que esta ausencia del Estado en ciertas situaciones sigue presente, lo ha dicho el mismo Martín Baña, ¿no? Con esta cuestión de la ausencia del Estado, por ejemplo, en materia de salud. Y nosotros estamos viviendo ahora, en materia de salud, es tremendo lo que está pasando, chicos. Tremendo. Los sanatorios parecen lo que eran los hospitales públicos antes. Entonces tenés que pagar todo, o sea, ya no es que la obra social te banca todo, ¿no? Hay todo un sistema de privatización de las cuestiones sociales más importantes, que era un rasgo que se sostuvo hasta los años 70 de ese estado de bienestar, que ahora no existe. Entonces, si bien se aplican políticas heterodoxas, no neoliberales, a rajatabla, tenemos todavía presencia del neoliberalismo en amplios sectores, digamos, lo podemos ver dentro de lo que sería la ausencia del Estado. Bueno, y ahora sí los tengo que dejar. Espero que les haya resultado útil el repaso así, abuelo de pájaro, y bueno, las consultas que hacen los chicos también son para el resto, digamos, ¿no? Las preguntas pueden ser preguntas de todos, así que les agradezco por haber hecho las preguntas que hicieron. Bueno, suerte, éxitos, nos vemos mañana. Chaucito. Chao, profe, hasta Adiós. luego. Nos vemos Chao, mañana. profe, gracias. Meta, chao. Chao, profe, gracias. Adiós, nos vemos.